Ahora que la tierra entera llora sin control, ahora que la vida solo está en manos de Dios, ahora que una mascarilla me hace más feliz, ahora que la brisa es solo un sueño para mí, yo sigo aquí, en pie sobre la roca. No hay otro lugar donde yo pueda estar seguro. Ahora que quizás ya nada vuelva a ser igual, y tampoco sé si para bien o para mal, yo sigo aquí, en pie sobre la roca. No hay otro lugar donde yo pueda estar. Yo sigo aquí, anclado a tu palabra. No hay otro lugar donde yo pueda estar seguro.
a todos, buenas tardes. Quisiera pues empezar hoy compartiendo en Isaías versículo 1 del capítulo 1, y que dice así: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías, un profeta del siglo 8 a.C., nos quiere transmitir todo lo que él recibió de Dios, ¿no? Y dice el versículo 1 que tuvo una visión. Una visión es en realidad una revelación, y empieza diciendo que era hijo de Amoz, Isaías, porque resalta que el profeta era un ser humano, no un ser sobrenatural. Y Isaías tuvo una revelación, como antes dije, de las cosas de Dios, acerca de cuál era la voluntad de Dios en cuanto al reino de Judá. Recordemos que la tierra de Israel en aquel entonces estaba dividida en el reino del norte, también llamado Israel, y formado por 10 tribus, y el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín. Y esta Judá, este reino del sur, es a quien se dirige el profeta Isaías, y también hacia la ciudad de Jerusalén. Y estos días, al leer este versículo, meditaba en él, ¿no? Y pensaba qué privilegio tuvo Isaías de recibir una visión o una revelación tan grande. A mí me gustaría ser como él, un profeta, y tener ese tipo de revelaciones, ¿no? Y sin embargo, después, pensando en el tema, decía yo que sí, desearíamos que Dios nos diera una gran revelación, sin darnos cuenta de que en realidad, si pedimos esto, no sabemos lo que pedimos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque una gran visión conlleva una gran responsabilidad. Por ejemplo, la madre de Santiago y Juan le piden a Jesús que uno se siente a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda, como teniendo pues deseos de grandeza, deseos de que Dios hiciera algo grande con ellos, deseos de que Dios les diera importancia. Y Jesús le responde: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿Y por qué Jesús dice esto? Bueno, pues porque antes les había dicho: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y de los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Rebe una vez, recuerdo que nos puso un ejemplo en el que nos hablaba de un personaje de la película Frozen, se llama Olaf, y el cual es de hielo. Y decía que algo así, no recuerdo exactamente, pero el concepto era de vivir cerca del calor, ¿no? Que quería vivir en un país donde hubiese mucho calor. Y ella decía: ¿qué pasaría si este ser de hielo viviera en un país caluroso? Se derretiría y moriría.
¿Y qué pasaría con nosotros si tuviésemos una revelación semejante a la de Isaías u otros profetas? Pues que esa revelación seguramente nos aplastaría. ¿Podemos beber el cáliz que beben los profetas? Porque toda gran revelación de Dios, como decía antes, lleva aparejada una gran responsabilidad y al mismo tiempo sufrimiento. Y a veces yo quisiera que Dios me diera una gran revelación, pero al mismo tiempo me doy cuenta de la responsabilidad que eso conlleva y que a lo mejor pues no podría soportarlo. Oh sí, qué hermoso el trabajo de profeta. Qué bonito, me encantaría ser un profeta y sin embargo los mensajes que tenía que darles Isaías y otros profetas al pueblo y a sus dirigentes a veces eran realmente terribles. También, aunque les habló de un futuro glorioso para el pueblo de Dios, también tuvo que decirles: vosotros sois pecadores, os habéis apartado de Dios y la habéis dejado. Y como consecuencia Dios va a traer un castigo sobre vosotros. Es decir, creemos que porque Isaías o cualquiera de los profetas tenía grandes revelaciones, ya no va a haber nada a cambio. Y no es verdad. Aparte, Isaías tuvo que sufrir un montón de cambios. Cambio de reyes, concretamente 4. Incluso hay quien dice que durante el reinado de Manasés también él pues tuvo su ministerio, aunque aquí no lo mencione a ese rey. Pero mencionando los reyes en la época en la que vivió Isaías, realmente no me extraña que Dios le diera grandes revelaciones, porque estos reyes eran tolerantes, algunos de ellos con cosas realmente malas. Por ejemplo, con la adoración a otros dioses en lugares altos. Aunque tuvieron pues digamos cosas buenas, al mismo tiempo tuvieron cosas realmente malas. Por ejemplo, Uzías, llamado también Ocías o Azarías, aunque es mencionado como un buen rey, como un rey que temió al Señor, no obstante tuvo la osadía de entrar en el templo y pues hacer las funciones que tenía que hacer el sacerdote cuando solamente él podía entrar, y como consecuencia pues sufrió la lepra, a pesar de la advertencia de los profetas de aquella época. Él pues tomó esta función y entonces el sumo sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más protestaron por su audacia, y Dios lo castigó con una lepra incurable. Podemos hablar también de Jotán, que fue su hijo, el hijo de Uzías. Isaías, por cierto, apenas estuvo con el primer rey, con Uzías, pues este murió enseguida. Y entonces el año en el que murió ese rey Uzías fue cuando Dios le dio una gran revelación a Isaías, aquella en la cual dice: he aquí, envíame a mí, y le mostró un carbón en el cual puso en su boca. Este rey Jotán era otro rey que bueno, se le describe como un buen rey, como su padre, pero también permitió que la gente adorara en lugares altos, como lo habían hecho por siglos, y sufrió una guerra contra Israel,
y el reino de Damasco, y empezaba a sufrir el acoso de estos reyes, aunque digamos el combate auténtico lo sufrió su hijo, Acaz. Pero este hombre venció a los amonitas, es decir, cuando Isaías estaba ministrando, aparte de ser reyes, eso, que permitían cosas malas, pues tenían que meterse en guerras, ¿no? Tuvo que sufrir una guerra y amenazas de guerra, lo cual es pues más tensión todavía. Y vuelta a cambiar de rey, ahora pues muere Jotam y su hijo Acaz le sustituye, y este rey Acaz fue auténticamente idólatra hasta el punto de hacer pasar por fuego a su hijo y adorarlo, a dioses extraños, al dios por el cual hizo pasar por fuego a su hijo es Moloch, y lo adoraba, ¿no? Entonces también tuvo que sufrir la guerra contra Israel, el reino del norte, y contra Rezín, el rey de Damasco, que amenazaba constantemente con invadir Judá. Y bueno, a todo esto Isaías le advirtió que no se metiera, o sea, que confiara en Dios, que Dios le iba a librar, pero él se alió pues con el rey asirio y bueno, sufrió un auténtico varapalo, pues tuvo que pagarle tributo al rey de Asiria, tributo de su casa, de tesoros del palacio y también tesoros del templo. Y bueno, eso, a pesar de la advertencia de Isaías, que no se, digamos, metiera en alianzas extranjeras, él no le hizo ningún caso y bueno, se metió en aquellos problemas, ¿no? Y por último, hablar de Ezequías, que aunque fue un buen gobernante, también pues sufrió con el rey de Babilonia también otro problema, y es que después de ser sanado milagrosamente de su enfermedad, el rey Ezequías pues quiso aliarse con el rey de Babilonia y le enseñó todos los tesoros de su casa, y posteriormente eso produjo pues que el reino tuviese un montón de problemas en el futuro, como así fue profetizado por Isaías, ¿no? Isaías le profetizó que bueno, que por haberse aliado o enseñado estos tesoros al rey de Asiria, pues sufriría el pueblo de Israel una gran pérdida y un montón de problemas, como así fue. Es decir, bien es verdad que Isaías sufrió, o digamos, sí, sufrió un montón, pero también, aunque tuvo grandes revelaciones, eso le conllevaba una gran responsabilidad. Y no es que no queramos revelaciones, que ojalá las tengamos, pero no debemos anhelar eso, ¿no? Sino lo que debemos anhelar es el servir a Dios día a día, el ser serios y responsables con el Señor. Y si el Señor quiere en ese servicio y en esa servirle día a día, darnos alguna
digamos, revelación, pues bienvenida sea, pero también tenemos que pensar que es una gran responsabilidad. Y al mismo tiempo quiero exhortar a los que todos nos estáis escuchando a que, digamos, con lo que tenemos ahora, lo tomemos con responsabilidad y podamos estar contentos con ello y que realmente nos sintamos orgullosos con lo que tenemos, porque lo que tenemos es justo lo que Dios en este momento nos quiere dar. No nos quiere dar más, quizá pues porque no lo podríamos soportar, y al mismo tiempo lo que nos da quiere que lo utilicemos para servirle, honrarle y glorificarle. Y nada más, era lo que quería compartir en esta noche para la gloria de Dios. Amén.